Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Es un gusto estar una vez más delante del pueblo de Dios, que alaba y glorifica y exalta al Señor con gran alegría, con gran gozo, con esa actitud de adoración y exaltación al eterno Dios. Amén. Damos gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente aquí para dar su palabra, lo que Él nos ha dado en esta noche, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea algo que nos motive a seguir adelante, porque somos hijos del eterno Dios y el Señor Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Ya está. La plática de esta noche se trata acerca de la gratitud. ¿Cuántos somos agradecidos con el Señor? Amén. Y el mejor ejemplo que el Señor nos muestra es precisamente Él. Él nos da el mejor ejemplo y lo vemos. Vamos a leer las Sagradas Escrituras allí en Marcos capítulo 6, versículo 41. Amén. Gracias al Señor por su palabra, porque Él es el que nos las envía. Vamos a leerla y dice de la siguiente manera: Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y los dio a los discípulos para que los repartieran entre toda la gente. Lo mismo hizo con los 2 pescados. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y fueron más de 5,000 los que comieron de aquellos panes y pescados. Amén. Padre del cielo, en esta hermosa noche, Señor, te damos gracias porque tú eres el que nos tienes hoy aquí delante de ti. Es un privilegio, Señor, estar delante de tu pueblo. Señor, bendice a tu pueblo. Glorifícate, Señor Jesús de Nazaret, en tu pueblo. Envía tu palabra, Señor, que no seamos nosotros, que no sea palabra de hombre, sino sea palabra tuya, Señor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo pedimos, Señor, que seas tú ministrando, Señor, esta hermosa palabra en esta noche, y tu pueblo, Señor, y nosotros podamos salir con una, Señor Jesús, con una palabra viva en nuestro corazón, y Señor, salgamos agradecidos. Y el mejor ejemplo que tú nos das en esta noche, Señor, es precisamente tú, cómo nos enseñas a dar gracias, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Bueno, como muchos en el ámbito cristiano, yo creo que la mayoría ya conocemos este pasaje, estos versículos. Estudiando precisamente este pasaje, no nomás por estudiarlo, no nomás por leerlo, como siempre se nos ha enseñado. A veces leemos de corrido los textos y no ponemos atención y no nos fijamos o no nos detenemos a observar lo que el Señor nos está hablando. Amén. Dice que aquí el tema es acerca del poder de la gratitud. Lo que trae, lo que nos beneficia, el ser agradecidos con nuestro Señor Dios. Y el Señor nos dice que tomando los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y dio gracias. Amén. Fueron alimentados estas personas. Estaba yo leyendo el pasaje bíblico que mucha gente seguía al Señor. Mucha gente le seguía por las señales, por los prodigios, por los milagros que el Señor estaba haciendo en la vida de cada uno de ellos, porque lo seguían precisamente por eso. Amén. Pero continuando y leyendo el pasaje bíblico más adelante, me detuve y vi cómo el Señor ve a la multitud y los ve como ovejas sin pastor, como ovejas que no tienen pastor, y dice que tuvo compasión de ellos. Amén. Tuvo compasión de ellos, y siguiendo al Señor en esta región de él se encontraba,
Dice que les enseñaba de las cosas del Señor. Y sus discípulos le dicen: Señor, despide a esta gente. ¿Por qué? Porque ya es tarde. Amén. Ya es tarde y pues que vayan a comer a sus casas, ¿no? Que se vayan a las regiones a buscar comida. Y el Señor le dice, si no me equivoco, en unos pasajes bíblicos ahí en Lucas, a Felipe, le dice: ¿pero por qué? Denle ustedes de comer. Pero el Señor estaba probándolos. Amén. El Señor estaba probándolos porque Él sabía lo que iba a hacer. Amén. Y precisamente el Señor hace este gran milagro, y no precisamente nos vamos a enfocar en lo que les da de comer, sino la actitud que toma el Señor, el acto que el Señor hace, que es dar gracias al Padre. Amén. Y precisamente de eso se trata, dar gracias al Padre, porque el ser agradecido nos trae muchos beneficios. El ser agradecidos se nos abren muchas puertas. ¿Cuántos hemos sido agradecidos con el Señor Jesús por lo que está haciendo en nosotros? Por lo que Él ha hecho por nosotros, porque antes éramos otro pueblo, dice la Biblia, éramos otro tipo de personas, pero ahora Él nos tiene aquí, y es un privilegio estar aquí delante del Señor Jesús. Da un poquito de pena, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos para dar lo mejor, lo que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces el Señor nos enseña a ser agradecidos. ¿Por qué? Porque el ser agradecidos, nos dice, ocurrió este milagro. El Señor, al ser agradecido, alzar los ojos al cielo y en señal de: Padre, bendice estos alimentos, Padre, multiplica estos alimentos. ¿Cuál fue el resultado de darle de comer a más de 5,000 personas? Y las Sagradas Escrituras nos dicen: sin contar mujeres y niños. Amén. Yo creo que en esta casa todos somos agradecidos. Todos somos agradecidos por nuestro Padre Dios. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver unos ejemplos contrario a no ser a la ingratitud. A veces puede llegar la ingratitud en nuestro corazón por diversas situaciones. El ser humano cambia mucho. Cuando no está tomado de la mano de Dios, cuando no estamos apegados, cuando no tenemos ese principio de estar cerca del Señor Jesús, el hombre tiende a ser ingrato, el hombre tiende a cambiar, a cambiar su actitud. Y precisamente de eso vamos a ver. Vamos a leer esto que dice: el Señor Jesús dio gracias a Dios. La verdad es que la ingratitud nos aleja de la bendición divina. Por ejemplo, Israel por el desierto. Amén. Una nación poderosa en el Señor, una nación que el Señor Jesús hizo proezas. Y precisamente vamos a ver esto, de que este pueblo, viendo las maravillas que el eterno Dios estaba haciendo, viendo las señales que Él hizo a favor de esa nación, lejos de agradecer, se quejaron. Y de eso precisamente vamos a hablar, la ingratitud a veces del ser humano, porque el ser humano cambia. Por un momento, muchas gracias, por un momento, gracias Señor por sacarme de esta situación, pero pasa el tiempo, como las cosas están bien, como las cosas pues están floreciendo bien, a veces nos confiamos, a veces nos vamos a tomarlo así, nos enconchamos en esa parte y decimos: ¿para qué busco a Dios? ¿De qué sirve buscar a Dios? Pero sabemos que el estar apegado al Señor Jesús nos trae una gran riqueza y una gran bendición. Amén. Veamos el primer ejemplo. Israel se quejó por el camino que Dios le ha puesto, que les había tocado. Y dice de la siguiente manera: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Qué ideas, ¿no? Qué pensamiento.
El Señor, si nos damos cuenta, el Señor ya lo sacó con mano poderosa, con mano fuerte. Acabamos de ver un milagro grande. Los Faraón y su gente de a caballo, el Señor ya los había derrotado. Vemos cómo el Señor había abierto el mar, cómo el Señor había hecho este gran hecho, y el pueblo, imagínense, quejándose de lo que el Señor estaba haciendo. Por un momento, gloria a Dios, agradeciéndole al Señor por este hecho. Pero si nos damos cuenta, dice que aquí, que se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Se quejaron. Cuando, si viendo la situación, yo en mi pensar digo, si Dios acaba de hacer una gran obra, yo creo que nuestro Señor Jesucristo se merecía, por lo menos digo, dar lo mejor, nuestra gratitud hacia Él. ¿Por qué? Porque la gratitud, la intención es lo que el Señor Jesucristo ve en nuestro corazón. Y lejos de eso, ellos se quejaron de que el Señor los había mandado por ese camino, por ese lado. Obviamente no era el camino, era otro, pero el Señor estaba probando. El Señor estaba probando a su pueblo, a ver si esta gente está conmigo o no. Pero nos damos cuenta que lejos de eso siempre viene la ingratitud, la queja, la murmuración, etcétera. Amén. Pero en esta casa no hay de ese tipo de gente. En esta casa habemos gente muy agradecida. En esta casa no hay gente que se queja. En esta casa hay gente que glorifica y da gracias a Dios por todo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver otro. Dice, Israel se quejó por la escasez de agua. Otra de las quejas que presenta este pueblo. Dice, entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Amén. Otra de las quejas. El Señor Jesús es poderoso para abastecernos. El Señor Jesús es poderoso para abastecernos en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando llegaron a este lugar, murmuraron contra Moisés, tentaron al Señor, pero ahí vemos el trabajo de un siervo, el trabajo de un ministro, cómo intercede por su pueblo, a pesar de las situaciones, a pesar de cómo el pueblo estaba quejándose. El Señor en su misericordia le dice a Moisés, golpea la roca para que brote agua y mi pueblo no se esté quejando de que no tienen agua para beber. Pero nos damos cuenta que a veces por la más mínima circunstancia, a veces hay quejas en el pueblo, hay situaciones que nos lleva a eso. ¿Por qué? Porque no tenemos la mirada puesta en el objetivo que el Señor nos ha puesto, porque el objetivo era la tierra prometida, donde fluye leche y miel, pero teníamos que pasar. O sea, el Señor los mandó por este camino, pero en el transcurrir de ese camino, el pueblo iba a atravesar por diversas situaciones, como pasa en estos tiempos. En estos tiempos el Señor, Él lo ha dicho, en este mundo tendremos aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces el Señor, en su grande amor y misericordia, abastece al pueblo con agua y pudieron ellos beber agua. Amén. Y otra de las cosas que vemos es, Israel se quejó por la provisión, por la comida. Amén. Otra de las cosas. Estos ejemplos, hermanos, no lo digo porque aquí seamos de esa manera. Yo creo que el Señor nos manda esto para que nosotros no caigamos en esa situación de ser
como este pueblo. Algunos ejemplos nada más, porque hay muchos ejemplos, las cuales el Señor nos muestra a través de su palabra. Amén. Dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Imagínense nada más, qué ideas del pueblo. Voltear atrás y recordar lo pasado. Ya lo pasado, pasado, amén. Y entonces el pueblo dice: mejor hubiéramos muerto allá, mejor el Señor nos hubiera matado allá. Mira, Moisés, ¿dónde nos traes a matarnos de hambre? ¿Por qué no tenemos de comer? No tenemos agua, no tenemos de comer, nos traes a morirnos aquí de hambre en este desierto. Hay frío, hay muchas cosas aquí, que allá sí nos estaban oprimiendo, estaban oprimidos, estaban en una situación difícil, complicada, pero ellos se acordaban de allá. ¿Por qué? Porque se sentaban a las ollas. Pero el Señor, en su bendita misericordia, ¿qué fue lo que proveyó? Maná y carne. También les dio carne, también les dio alimento y sustento. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso para abastecernos en todas las áreas. Amén. En todos los aspectos de nuestras vidas, el Señor siempre va a salirnos al encuentro con las mejores noticias, con lo mejor. Amén. Entonces el pueblo, lejos de ser agradecido por lo que el Señor estaba haciendo, o porque los había traído por ese lado, se quejaron, puras quejas, puras murmuraciones, tentaron al Señor, dice su palabra. Amén. Pero vemos que el Señor es muy misericordioso, el Señor es muy bondadoso, el Señor es tan grande y rico en misericordia, que Él siempre, a pesar de nuestra situación, a pesar de que nosotros seamos a veces, tal vez, ingratos, el Señor muestra su amor y muestra su misericordia. Amén. Otro de los ejemplos que vemos es: Israel se quejó por los enemigos en el desierto. Otro de las quejas. En este pasaje bíblico vemos, dice: pero los hombres que habían subido con él, dijeron: no podemos subir contra este pueblo, contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos ahí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Bendito Dios. El Señor Jesús instruye a su siervo para que vayan a reconocer la tierra, porque la tierra dice que fluía leche y miel. Amén. Es una tierra de mucha bendición, y es la tierra que precisamente iba a heredar esta nación, este pueblo. Pero quejándose de los enemigos. Los enemigos eran más, ellos los vieron en el plano literal, ellos los vieron que no podían con ellos. ¿Por qué? Porque eran, dice, de la raza de los gigantes, de los hijos de Anac. Y pasa en estos tiempos, mis hermanos. Vemos las situaciones complicadas, y más en estos tiempos en lo que el Señor nos permite ver, nos permite vivir. Amén. A veces nos enfocamos un poquito en lo de afuera, a veces nos enfocamos en que la situación es más grande que nuestro Dios, y mentira del enemigo, porque nosotros estamos conscientes de que el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Amén. El que está por nosotros, su palabra lo dice: si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces el pueblo se quejó de los gigantes, y a veces nosotros tenemos esa situación. A veces llega a pasar que nos quejamos por la situación, porque el Señor nos permite, pues ahora sí que vivir en esta situación, sí, pero no es de quejarnos, es
Si el Señor nos da este privilegio de vivir en estos tiempos, yo creo que en la mano del Señor estamos bien guardados, estamos protegidos. Hemos recibido consejo en este lugar y el Señor nos ha enseñado que tenemos un cerco, un vallado, una protección, un sello en nuestra frente, y yo creo que eso marca la diferencia en que aunque la situación esté difícil allá afuera, mucha gente está pasando por diversas situaciones, sí, es complicado, sí, pero poderoso es el que está con nosotros, porque es el que nos va a sacar adelante, porque más podremos nosotros que ellos, dice las Sagradas Escrituras. Amén. Gloria a Dios. Otro ejemplo que nos muestra el Señor aquí es el líder. El líder, a veces dice el pueblo, y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel. A veces llega a pasar. ¿Cuántos estamos contentos? ¿Cuántos somos agradecidos con el siervo que el Señor ha puesto en esta casa? Amén. ¿Por qué? Porque recibimos siempre alimento, siempre recibimos sustento, siempre recibimos esa bendición. Yo creo que cada vez que el Señor envía su palabra, cada vez que el Señor envía esa instrucción a nuestra vida, lejos de venir y quejarnos con Él, lejos de venir y traer una murmuración o una queja ante Él, yo creo que hay que darle gracias al Señor porque Él envía su palabra, porque es un alimento, es un sustento para nuestra vida espiritual, es un alimento, es algo tan exquisito lo que recibimos cada vez que nos reunimos en este lugar de parte del Señor que envía a través de su siervo. Amén. Y el pueblo aquí se quejó contra Moisés, murmuraron, lo criticaron, le dijeron tantas cosas, prácticamente echándole la culpa porque lo sacó de allá. ¿Para qué nos sacaste de allá? Pero yo creo que en esta casa, como decimos hace ratito, somos gente muy agradecidas. Somos gente, somos hijos, somos pueblo que tenemos en nuestro corazón esa gratitud, tenemos impregnado en nuestro ser esa gratitud, porque la gratitud abre muchas puertas. La gratitud hace milagros. Y lo vemos en el pasaje anterior, porque el Señor, la actitud que hizo, ¿qué fue lo que provocó? ¿Cuál fue el resultado? La alimentación a toda esta gente. Amén. Y tristemente el pueblo de Israel no lo vio de esa manera. ¿Por qué? Porque en su corazón tenían otras cosas, no estaban enfocados a lo que el Señor les había prometido, porque el Señor, si nos prometió que vamos a entrar a esa tierra, el Señor lo va a cumplir, el Señor lo va a llevar a cabo. Pero en el transcurrir, en nuestro caminar, sí vamos a atravesar por diversas situaciones, por diversas circunstancias, pero el Señor va con nosotros. Si el Señor va con nosotros, estamos seguros que el Señor nos va a sacar, que el Señor nos va a ayudar a salir adelante en la situación en la cual podamos atravesar. Pero tenemos que ser agradecidos, tenemos que creerle al Señor, porque si no le creemos, pues no van a suceder las cosas. Amén. Y estos ejemplos, mis hermanos, es precisamente no porque seamos así aquí, como lo dijimos, no, sino porque el Señor no quiere que caigamos en este tipo de situaciones, que no quiere el Señor que nosotros seamos como este pueblo que, favorecido por la mano poderosa de nuestro Dios. Qué privilegio, amén, tener a un Dios poderoso, porque dice la Biblia que las naciones le temían a esta nación. Las naciones le temían al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque dice, el Dios de ellos hace cosas terribles, hace cosas tremendas, pero Israel no lo creyó. Israel no lo vio de esa manera. Israel se enfocó a otra circunstancia, a lo externo, a lo material,
a lo que se ve, a lo que podemos sentir o a lo que podemos palpar. Israel no tenía la vista puesta allá. Si el Señor me dijo allá, voy a llegar allá. ¿Por qué? Y no importa lo que yo pase en el camino, no interesa lo que yo pueda atravesar en el camino. Si el Señor va conmigo, saldré adelante en el nombre de Jesús. Amén. Y actitud. Amén. Actitud, resultado de un agradecido. Esto es lo contrario a quejarse. Amén. Este milagro que el Señor también hace, ustedes conocerán bien este pasaje bíblico, porque yo sé que ustedes son muy estudiosos de la palabra y pues escudriñan las Sagradas Escrituras a fondo. Y pues yo le doy gracias a Dios porque estoy en medio de un pueblo que está bien alimentado de las Sagradas Escrituras. Amén. Dice: y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz. Amén. Una actitud de agradecimiento. Amén. Más adelante el pasaje bíblico nos muestra que uno de ellos, al verse limpio, el Señor los manda, no los manda al médico, los manda a los sacerdotes. Muéstrense a los sacerdotes. Y en el camino se dan cuenta de que son sanados. En el camino se dan cuenta de que la lepra ya había desaparecido. Y uno de ellos dice: wow, el Señor ya me sanó. Yo me imagino que ha de haber incitado a los demás, les ha de haber dicho: oye, vamos a agradecerle al Maestro, ¿no?, por lo que ya hizo por nosotros, vamos a darle gracias. Pero dice más adelante, dice: y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Pues Jesús dijo: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Lo que provocó el ser agradecido, lo que provoca la actitud de este hombre, al verse sano, dice que corre gritando, dando voces: gracias, Señor, por lo que has hecho, gracias, Señor, por sanarme, gracias, Señor, porque me sacaste de esa situación. Y el Señor lo cuestiona y dice: bueno, ¿y los otros 9? Pues quién sabe, Señor, ¿dónde se fueron? Yo les dije que pues viniéramos a darte gracias, pero pues no quisieron, se fueron malagradecidos. Pero bueno, al menos uno vino y le dio gracias al Señor, y dice que postrado cayó sobre su rostro a los pies de Jesús, dándole gracias. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha sanado. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra, porque Él es el que hace las cosas, Él es el que obra. Vemos que, bueno, en esta situación el Señor Jesús pues nos envía su palabra, y lo que el Señor nos muestra en esta noche es la actitud del poder que tiene el ser agradecido, el poder que tiene no precisamente lo físico, sino lo espiritual. Amén. ¿Cómo venimos? ¿Cuál es la actitud que traemos nosotros cuando venimos? ¿Por qué? Porque esto precisamente abre cielos, abre muchas puertas de oportunidades, el ser agradecido a nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque el Señor precisamente nos los muestra. Dice que Él alzó los ojos al cielo y dio gracias al Padre que darle gracias, y resultado de ello fue precisamente eso. Amén. Un hombre
fue de los sanados, volvió agradeciendo y era samaritano, porque samaritanos y judíos no se llevaban, ¿verdad? No se llevaban. Entonces, ¿cómo se llama? Este era samaritano. Amén. Uno nada más. Vamos a en lo que apuntan, ¿cómo se llama? El Señor precisamente nos da esa dicha, esa bendición, ¿cómo quisiera decirla? Ese privilegio de abrir nuestra boca, de abrir nuestros labios. ¿Por qué? Porque el abrir nuestros labios nos trae gran riqueza, nos trae gran abundancia, nos trae los beneficios que el Señor precisamente quiere hacia nosotros. ¿Por qué? Porque, como le digo, ¿cuánta gente está padeciendo allá afuera? ¿Cuánta gente está pasando por diversas circunstancias y muy difíciles? Y usted y yo tenemos el privilegio de estar hoy sentaditos aquí en su casa escuchando su palabra. ¿Cuántos quisieran estar aquí con nosotros? ¿Cuántos dieran todo por estar aquí? Amén. Porque así pasa cuando estamos en un momento complicado. Quisiera, ¿cuánto diera yo por estar en la casa del Señor? ¿Cuánto diera yo por estar danzando, glorificando? No importa lo que digan, no importa si se burlan de mí, pero prefiero estar allá en la casa del Señor que estar en esta situación, postrado en una cama, en una cárcel, en diversas situaciones complicadas. Nos damos cuenta, pero a veces pasa que estamos en la casa del Señor y nuestra mente divaga. Nuestra situación que tal vez estamos pasando nos lleva a otro lado. Físicamente tal vez estamos aquí, pero nuestro corazón está lejos. Y el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que seamos enteritos, que estemos todo aquí, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer otra. Dice, bueno, ya vimos esto de 9 malagradecidos con el Señor, y esos eran judíos. Dice, respondió Jesús y dijo, ¿no fueron 10 los que fueron limpios, quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿Dónde irían? ¿Quién sabe? ¿Dónde se fueron? No lo sé. Tal vez ellos nomás buscaron el milagro. Y llega a suceder en estos tiempos. A veces el cristiano, a veces el creyente busca solamente el puro beneficio. Amén. Ya una vez que obtenemos el beneficio, ahí nos vemos, adiós. ¿Por qué? Porque no hay esa gratitud en nuestro corazón, no hay ese deseo de agradarle a Dios. Amén. Pasó con estos hombres, ¿qué? No fueron a agradecerles. Y yo me imagino que el Señor se ha de haber puesto triste o no sé, pero ¿cómo se llama? Uno nomás vino. Bueno, con ese uno bastó, porque dice que venía dando voces, gritos al Señor por la actitud que él tomó, el ser agradecido con nuestro Padre Dios. Amén. Dice, y Dios nos enseña a ser agradecidos en todas las circunstancias, aún en las difíciles, pues eso nos ayuda a tener una perspectiva diferente. Veremos los problemas como una oportunidad para crecer, para conocer más a Dios, para avanzar hacia el propósito que nos ha diseñado. Como podemos ver en este día, sucedió uno de los más grandes milagros en el ministerio terrenal de Jesús. Se alimentaron miles de personas, 5,000 sin contar mujeres y niños. Observemos pues en este milagro el poder de la gratitud y su valor. No precisamente es lo material lo que sucedió, sino su valor, la esencia de lo que el Señor hizo. La gratitud en nuestro corazón es de gran valor para Dios, pues esta no solo reconoce el poder del Señor, sino su amor y cuidado para cada uno de sus hijos. Amén. Mis hermanos, yo no soy de muchas palabras, yo no soy de así como mis demás hermanos que pasan y predican y wow, tienen mucha elocuencia de palabra, pero mi Señor Jesucristo es la palabra que nos envía en esta hermosa noche
el, el poder de la gratitud, el poder de ser agradecidos con nuestro Padre Dios. Ya lo vimos, ya lo analizamos, lo que trae, el beneficio que trae el ser agradecido, el ser agradecido con nuestro Señor Jesucristo y los beneficios que nos muestra el Señor Jesús a través de esa palabra gracias. ¿Por qué? Porque el Señor, por la situación que estemos, en el momento en el que estemos pasando, siempre hay que dar gracias. ¿Por qué? Porque Job dice, no vamos a recibir nomás lo bueno, sino también lo malo, y sea el nombre del Señor glorificado y exaltado. Amén. Mis hermanos, gracias, Dios los bendiga, y es poco lo que trajimos en esta noche, pero con mucho amor, con mucho de todo nuestro corazón, es lo que el Señor nos ha dado en esta preciosa noche. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén y amén. Fuerte ese aplauso.